Gloria a Dios. Libro de Romanos, capítulo 7. ¿Cuántos estudian la palabra del Señor? Levante su mano, a ver, aquellos que estudian la palabra del Señor. Cuando usted estudia la palabra del Señor, usted recibe gracia de Dios y recibe bendición, ¿verdad? La palabra de Dios es viva y es, ¿cómo es, hermanos? La palabra de Dios es viva y es eficaz. A ver, repitan de este lado conmigo. ¿Cómo es la palabra de Dios? No, suenan más rápido los ventiladores que ustedes. A ver, de este lado, ¿cómo es la palabra de Dios? De este lado, ¿cómo es la palabra de Dios? Denle un aplauso a los hermanos. Gloria a Dios. Queridos hermanos, tenemos que tener esa apreciación, esa gracia de Dios que nos viene entregado a través de las Escrituras, y nosotros debemos ser hábiles en escudriñar las Escrituras, meditar, observar los detalles necesarios para que nosotros, la palabra de Dios para nosotros es un alimento, amén, un alimento espiritual donde realmente nos acompaña en nuestro diario vivir cristiano, y en esta noche el Señor nos va a hablar. Así es, ojalá sea el deseo de tu corazón de esta manera. Vamos al libro, dijimos, de Romanos, en el capítulo 7, en el versículo 18. Romanos 7, 18 dice así la palabra del Señor que leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Repito nuevamente este versículo para que tengamos en claridad. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Analizar la palabra del Señor es mirarnos en un espejo, y cada vez que nosotros nos miramos en el espejo de la palabra de Dios, encontramos nuestra debilidad. Y yo puse como título a este mensaje, nuestra débil naturaleza. En el libro de Isaías, nosotros encontramos una palabra, allí en el capítulo 55, en el versículo 2, dice, ¿por qué ustedes gastan el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en aquello que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Aquí, en este pasaje también correlativo de Isaías, nos muestra una diferencia marcada para nosotros sea de beneficio. Y ciertamente hablamos acerca de los principios que Dios deja establecido a través de las Escrituras para que sean aplicados en nosotros como mandamientos. El apóstol Pablo, del cual nosotros en el libro de Romanos hemos leído, da a conocer dos ejemplos de dos naturalezas, una que es débil, que es la carnal, y la otra que es fuerte, que es la espiritual. De esta manera, el apóstol Pablo considera allí, mostrándose a sí mismo en una realidad que él propiamente vivía, y decía para sí mismo, el texto del capítulo 7 en el versículo 18 que hemos leído, dice, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, no habita el bien, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y encuentra en sí, en su mismo cuerpo, una batalla interior. Continuamente, queridos hermanos, nosotros batallamos contra estos dos principios. Y es un conflicto que es permanente,
que está presente continuamente en nosotros y por lo tanto es una batalla que se logra en la mente, ¿no? Por eso, si nosotros miramos en el versículo 23, dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Pablo dice a sí mismo, yo continuamente batallo en mi mente. Y dice, esta ley que está en mis miembros me lleva cautivo a la ley del pecado. Cuando estos principios son establecidos por la palabra del Señor trae luz a nuestro ser, dijimos, pero aún también continuamente estamos sufriendo, batallando en nuestro ser, y para salir más que vencedores ante esta situación, el Señor ha sido propicio para nosotros, para poder superar la batalla, el conflicto de lo que habita en nuestro ser, que el apóstol Pablo decía era el estado de muerte, de consecuencia que lo apartaba, que lo llevaba cautivo al pecado. Si miramos el autorretrato del apóstol Pablo, él se describe como una persona que es carnal. Declara que en él no hay nada bueno y que tiene una naturaleza que es pecaminosa. Como así cada uno de nosotros que estamos aquí presentes también consideramos la misma persona. Nos describimos que somos carnales y por lo tanto somos débiles. Y también, si alguno de ustedes diría, yo soy bueno y mis acciones son tan perfectas, son tan excelentes, usted miente. Porque, ¿saben? Vivimos en un ser, en un cuerpo que es completamente imperfecto y que nuestra imperfección, Dios no puede tomar nada de lo nuestro, porque es una naturaleza pecaminosa, una naturaleza caída, una naturaleza que necesita ser regenerada por Dios a través de su Espíritu Santo, y continuamente nuestro estado de pecaminosidad supera las acciones. Vivimos en un mundo donde continuamente vemos actos de corrupción, donde aún nuestros símiles nos acompañan a que determinemos acciones de maldad, y aun cuando la persona se considera buena, el apóstol dice, en mí no hay nada bueno, porque aun cuando yo quiera hacer lo bueno, eso bueno que quiera hacer no me nace. No es algo que tengo a flor de piel, que tengo como causa de determinarme claramente. Conozco de la ley, sé que la ley es buena, sé que la ley es santa, sé que la ley es pura, la vivo, la conozco, la disfruto, dice, con mi mente y con mi corazón, vivo la ley, pero dice, noto que en mí siempre hay una causa que me desvía. ¿Saben? Cada persona tiene una actitud de querer agradar a Dios. Si yo le preguntase a cada uno de ustedes, ¿usted quiere agradar a Dios con vida, con consagración, con dedicación? Y te dice, yo, pastor, sirvo, sigo al Señor, tengo buenas actitudes, y alguno podría aún ejercer y decir, yo soy más bueno que el agua, soy más bueno que el ASI, pero sin embargo, cuando vemos actitudes, hay acciones que nacen en nosotros que decimos, ¿de dónde salió esta tal actitud? ¿Cómo he podido llegar a llevar tanta incongruencia? Y cuando nos sucede algunos actos, ahí viene el acusador de nuestra alma para decir, ¿te das cuenta dónde estás parado? Que tu condición de pecado no te permite ver a un Dios que es totalmente santo, un Dios totalmente puro, un Dios que está muy lejos de lo que tenés como plan. Por supuesto, alguien dijo una vez, dice, traté por todos los medios de alcanzar la santidad, pero fue tan imposible. Miré a mis hermanos alrededor y cada uno de ellos me decían las cosas que yo tenía que hacer como si fuera una imposición.
y me fue tan difícil. ¿Cómo podemos nosotros alcanzar la santidad en Dios? ¿Cómo podemos nosotros morir a nuestra vieja naturaleza que es pecaminosa y derramar nuestro corazón delante del Señor para seguir las pisadas de nuestro Maestro, de seguir el camino hacia la santidad? Sin la palabra del Señor dice que sin santidad nadie verá al Señor. Amén, hermanos. Sin santidad nadie puede ver al Señor. La santidad no es algo que nosotros debemos hacer si queremos o no queremos. Como hijo de Dios se nos es impuesto que busquemos la santidad para poder ver a Dios. Amén. ¿Queda claro? Entonces, Pablo hace un autorretrato de su personalidad. Él dijimos que se describe como carnal. En el versículo 14, allí encontramos del capítulo 7, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo, dice, soy carnal, vendido al pecado. Pablo se considera que es vendido al pecado. Indica, así como los esclavos se vendían en los lugares públicos, él se sentía que era un esclavo del pecado. Realmente esta condición describe su condición que no podía quitar ese yugo que estaba sobre su vida por sus propios medios. No encontraba la autosuficiencia para poder así hacer lo que él deseaba. Y así sucede muchas veces con cada uno que caminamos en pos de Jesucristo. He conocido personas que durante mucho tiempo han querido agradar a Dios por sus propias fuerzas y conociendo aún de la gracia del Señor, conociendo del perdón de los pecados, viven bajo la consideración todavía de la opresión de la ley. O sea que nunca fueron libres de la condición de esclavitud, mientras que nuestro Señor Jesucristo rompió con las cadenas de la esclavitud y nos hizo libres. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? El Señor nos ha hecho libres de toda la esclavitud y la esclavitud del pecado. Por lo tanto, queridos hermanos, nosotros no debemos condenarnos a nosotros mismos, pensando de por qué motivo Dios no nos escucha, por qué motivo no podemos alcanzar las grandes promesas de bendición, por qué motivo estamos padeciendo. Recuerda que en la cruz del Calvario Cristo logró tu libertad y por lo tanto no hay nadie más que te pueda condenar si has sido justificado por la gracia del Señor. Pero lo interesante es saber si has sido justificado en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Si has sido justificado, tus pecados han sido perdonados, han sido borrados. El Señor los ha echado en lo profundo de la mar. Vivimos en un cuerpo carnal, en un cuerpo que es imperfecto. Vivimos en un cuerpo que no existe nada bueno en nosotros porque no podemos alcanzar ningún tipo de justicia por nuestros propios medios. La única justicia que alcanzamos es a través de Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor. Y por lo tanto, esa naturaleza pecaminosa sin Cristo se levanta a cada momento haciendo desastres para nuestro ser y aún alejándonos del verdadero y altísimo Dios. Para acercarnos a Dios, piedra viva, necesitamos rendir nuestra naturaleza pecaminosa al Señor cada momento, cada instante. En esto el apóstol conoce su condición, dijimos. Y aún así, en el capítulo 7, allí en el versículo 12, encontramos esta palabra. De manera dice que la ley a la verdad es santa y el mandamiento
santo, justo y bueno. Si yo te preguntase en esta noche, ¿qué es lo bueno? ¿Qué podría usted, que es estudioso de la palabra del Señor, responder? ¿Son buenas tus acciones? ¿Es bueno tu diario caminar? ¿Es bueno tu testimonio? ¿Es bueno tu forma de dirigirte hacia los demás? ¿Es bueno vivir mostrando una apariencia de santidad? ¿Es bueno mostrarte al mundo quizás con una condición de cristiandad? ¿Qué es bueno? ¿Qué es lo bueno? Pablo dice, la ley para mí, a la verdad, es buena, es santa y es pura, es justa. Esta ley que es un concepto de lo que son los mandamientos. La ley habla del mandamiento, del decálogo que el Señor dio a Moisés, y de esa manera, ¿qué son los mandamientos? Los mandamientos son preceptos de Dios para establecer el orden. Él declaraba, el apóstol, y decía para sí mismo, en lo íntimo de mi ser, dice, yo me deleito en la ley de Dios. Mi querido hermano, ¿qué es bueno para usted? ¿Y qué es bueno para mí? Deleitarnos en la ley de Dios. ¿Amén? ¿Amén, hermanos? Deleitarnos en el Señor, en nuestro Dios. Pablo amaba la ley. No era su enemigo la ley. Él se sometía continuamente a la ley en lugar de rebelarse. Por eso dice en el versículo, dice, yo con la mente, dice, me someto a la ley de Dios. Y los mandamientos del Señor, para nosotros los hijos de Dios, no son gravosos. ¿Amén? No son gravosos. Y de esa manera, Pablo el apóstol se siente necesitado de saber que la libertad que él necesita es en su mente, es en su cuerpo, porque habita en un cuerpo que es débil. Y por lo tanto, allí en el capítulo 7, en el versículo 24, dice estas palabras. Miserable, dice, hombre de mí. Dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mire la condición que pone el apóstol y dice, yo tengo estas dos condiciones, pero me siento un miserable. Necesito de una libertad, de una liberación. ¿Saben? El apóstol Pablo no estaba desesperado ante esta situación, sino que él anhelaba, tenía un profundo anhelo en su ser de ser rescatado de su cuerpo mortal, de ser rescatado de su estado de pecaminosidad y de realmente ser trasladado a un nuevo cuerpo glorioso de resurrección. Mis queridos hermanos, mientras que nosotros estamos en este cuerpo, el estado de pecaminosidad es corrupto. Vivimos siempre cosas que dijimos que nos apartan de Dios. Usted quiere hacer lo bueno y siempre va a hallar piedra de tropiezo. Usted quiere acercarse a Dios y buscarlo en santidad y va a haber siempre cosas que lo van a separar, siempre que le va a distorsionar la visión, porque esa es la misión de Satanás, aún también de que no podamos nosotros tener el dominio propio sobre nuestro cuerpo redimido. Y sucede, hablo a los creyentes, hablo a aquellos que están militando en las cosas del Señor. Pablo el apóstol militaba en las cosas del Señor, y si bien hablaba y daba un ejemplo al pueblo de Israel, diciéndoles que estas dos consecuencias estaban presentes en su cuerpo, para él era mejor tener el cuerpo de resurrección, en un cuerpo glorificado, en un cuerpo que ante la presencia del Señor pudiera vivir para siempre en un camino de eterna salvación. Cada uno de nosotros durante mucho tiempo hemos escuchado mensajes acerca de quizás
con una visión diferente, marcada de mirar siempre a la vida eterna. Y quizás de hermanos que no lo han hecho de mala intención, sino que nos marcaban el ideal de una vida que no tiene pecado, una vida que donde no hay tristeza, una vida donde no hay más lloro, donde no hay más amargura. Queridos hermanos, pero vivimos en esta tierra donde muchos de los sufrimientos vos y yo debemos padecer aún por la causa de Cristo. Padecemos de situaciones de confusión que viene a nuestra mente y ahí podemos separar, ahí podemos nosotros distinguir, discernir aquellas cosas que el Señor ha preparado para que caminemos en la verdad de su Evangelio, aún en un mundo que es pecaminoso, en un mundo que continuamente es degradante, en un sistema que nos lleva siempre a agredir al otro. Saben, mis queridos hermanos, no somos ajenos. Y si hay alguno aquí en esta noche que dice yo no vivo esta realidad, usted seguramente es un extraterrestre. Porque cada uno de nosotros sufrimos causas, conflictos. Siempre tenemos a flor de nuestra piel, de nuestros labios, de algo que resurja de lo nuestro, donde en esa naturaleza pecaminosa que muchas veces decimos que está rendida a los pies del Señor, espera la redención del cuerpo glorioso en resurrección para con Cristo, porque la perfección precisa la obtendremos cuando estemos delante de la presencia de nuestro Dios. ¿Me están entendiendo, hermanos? ¿Seguro? Dígame amén si me entiende. Bien, gloria a Dios. Capítulo 8, en el versículo 2 encontramos y dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué es lo que te trae libertad? La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La verdadera libertad, todos sabemos, está solamente en Cristo Jesús, que nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte por su Espíritu. Permítame decirle en esta noche que el capítulo 8, anticipado por el capítulo 7, no es el más amado de toda la Biblia. Todos los predicadores anuncian el capítulo 8, porque allí nos habla acerca del obrar del Espíritu en el creyente. Lo que no podemos lograr nosotros por nuestros propios medios, lo logramos a través del Espíritu de vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y es notorio que muchos toman este pasaje como el obrar, el accionar del Espíritu Santo, que sabemos cuáles son sus funciones necesarias del Espíritu de Dios para con nosotros, que es redarguir el pecado, de justicia y de juicio. Amén, hermanos. Entonces, cuando nosotros comprendemos el obrar del Espíritu Santo en el creyente, sabemos nosotros que el Espíritu Santo de Dios es aquel que trae verdadera esencia, una vida verdadera en nosotros, y es por eso que nosotros podemos persistir, podemos caminar, podemos disfrutar, podemos vivir la vida abundante del Evangelio a través de su Espíritu Santo que ha sido y establecido para nosotros hasta que el Señor venga a buscar a su iglesia. Amén. Entonces, cuando el Espíritu Santo habita en el creyente, decimos entonces que trae la verdadera esencia de la vida. O sea que la animosidad, una vida animada, una vida sostenida, una vida que es dirigida, enriquecida por el Espíritu Santo. Usted no puede, escuche bien, usted no puede alcanzar ningún favor en la gracia de nuestro Señor Jesucristo si no es por medio del Espíritu Santo de Dios. Usted no puede añadir una medida a su vida si no es
por la gracia, por la función específica del Espíritu Santo que dirige su vida, que sostiene, que enriquece espiritualmente hablando. La condición de los religiosos, la condición de los moralistas, la condición de los espiritualoides que muchas veces están en ejercicio sin comprender la necesidad básica. Es por eso que muchos duermen, dice la palabra del Señor. Que muchos aún permanecen en el letargo espiritual porque no han comprendido la función esencial del Espíritu Santo de Dios. Mi querido hermano, si algo ha hecho glorioso nuestro Señor, que ha dado su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario para morir por nuestros pecados, redimirnos de la maldición que pesaba sobre nosotros, pero aún también resucitó, y cuando ascendió a la gloria, dice: yo no los dejaré a ustedes huérfanos, no los voy a dejar solo, voy a dejar el Espíritu Santo que va a estar con vosotros y en vosotros. Y esta es una seguridad que nos habilita para que nuestra vida, tu vida y mi vida, con muchos errores, con muchas dificultades, con muchas acechanzas del enemigo, con muchas tentaciones, en un cuerpo que dijimos que es imperfecto, pueda vivir considerando al Espíritu Santo como dirección, como paracleto, para que podamos ser dirigidos, sostenidos, animados y aún enriquecidos espiritualmente por el Espíritu Santo de Dios. En este capítulo tan amado por toda la iglesia, del capítulo 8, encontramos allí en el versículo 26 del capítulo 8 que dice, de vuelta a su página, dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, dice, con gemidos como indecibles. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cuál debilidad? La debilidad de la carne, la debilidad de nuestro cuerpo que dijimos que es imperfecto. Pero también dice que el Espíritu Santo es un intercesor. Nosotros bien sabemos que hay un solo mediador entre Dios y los hombres que intercede delante de Dios Padre, que es Jesucristo nuestro Señor. Amén. De esta manera nosotros declaramos en nuestro ámbito de fe y en nuestra declaración de fe que Jesucristo es el único mediador. No somos ni marianos, porque no creemos en la mediación de María, sino que somos cristianos, de esta palabra, de Christos, ¿no? Donde apelamos a la única mediación que es Cristo, nuestro Salvador. Amén. Por lo tanto, Cristo es el mediador delante de nuestro Padre, pero el Espíritu Santo también actúa como intercesor en nuestra ayuda, y Romanos 8:26 nos habla que Él dice: Él intercede por nosotros en nuestras debilidades. ¿Cuántas son mis debilidades? Muchas. ¿Cuántas son tus debilidades? Muchas. ¿Hay algún perfecto aquí? Dígame, ¿hay algún perfecto en esta noche? Somos débiles por naturaleza. Y dice que el Espíritu Santo es aquel que nos ayuda a nosotros en nuestras debilidades. O sea, nos ayuda en nuestra fragilidad. ¿Cuántas de tus oraciones les pedís a Dios: Señor, ayúdame? ¿Cuántas de tus oraciones les decís: Señor, necesito de ti? ¿Cuántas de tus oraciones completamente están dirigidas a Dios en esa expresión de que necesitas de la ayuda del Espíritu Santo y del Dios Todopoderoso para poder seguir
en tu existencia diaria? ¿Cuántas de tus oraciones marcan una fragilidad porque no sabemos resolver? Aun cuando nos creemos autosuficientes, siempre hay un núcleo donde caemos en un pozo de angustia, de depresión, de tristeza, y decimos: Señor, socórreme, Señor, ayúdame, necesito de tu gracia, necesito de tu favor, necesito, Señor, que hagas esto, que hagas lo otro. Y nuestras oraciones muchas veces se vuelven parecería egocéntricas porque tenemos tanta fragilidad que entregar delante de las manos del Señor. Y dice la palabra del Señor a través del apóstol: el Espíritu Santo de Dios es aquel que les ayuda, que nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Te sentís débil? ¿Te sentís que tu barca está a la deriva? ¿Te sentís que ya no sabés qué hacer? Recurre a la oración por medio del Espíritu Santo, porque el Espíritu de Dios es aquel que direcciona tu barca, que da verdadero sentido a tu vida, y Él te va a dirigir en esa intercesión en tu debilidad y en tu necesidad para con Dios. El Espíritu Santo siempre nos ayuda en nuestra oración. ¿Saben por qué motivo? Porque Él sabe todo aquello de lo que nosotros no sabemos. El Espíritu Santo sabe de lo que nosotros no sabemos. O sea, nos ayuda en nuestra debilidad. Dice: pues como hemos de pedir, dice, no lo sabemos. Los días miércoles en este lugar, notifico a la iglesia también, estamos haciendo a través de los estudios de la palabra del Señor acerca de cómo nosotros debemos direccionar nuestra oración a Dios. Y de una forma basada en las Escrituras, únicamente en la Escritura, porque siempre sostenemos que la Biblia es nuestra regla de conducta, estamos aprendiendo y descubriendo muchas cosas que el Señor nos sorprende a través de cómo nosotros debemos direccionar nuestra oración. Pero lo más sorprendente de todo es que cuando nos dejamos sorprender por el Espíritu Santo sí sabe lo que nosotros tenemos necesidad. Y cuando nuestras palabras puedan ser agradables, cuando nuestras palabras puedan tener un contenido de liturgia, cuando nuestras oraciones quizás puedan decir: wow, qué importante, qué necesario, qué bueno que es orar de esa manera. ¿Será que nuestras oraciones son lo que realmente nos conviene a nosotros? ¿Podrán ser nuestras oraciones suplidas por la acción del Espíritu Santo, el obrar del Espíritu Santo para beneficio de nuestro ser? Queridos, muchas veces nos apantallamos. Hay aquellos que dicen: no, mejor no voy a orar porque por ahí me equivoco. Y hay otros que son más presumidos, dicen: no, yo voy a levantar la oración porque mi oración es linda, porque es hermosa, porque es buena la oración. Pero ¿tendrá consideración de ser escuchada por Dios? Miren, los fariseos levantaban grandes oraciones públicas en lugares públicos y eran escuchados, pero Jesús los consideró como hipócritas. Queridos, nuestra oración tiene una dirección, y esa dirección es la dirección que necesitamos saciar en nuestro ser y en nuestro cuerpo que es débil. Nuestro cuerpo debe ser llenado por la presencia del Espíritu Santo cada día, y así saber que el Espíritu Santo intercederá por tu necesidad, por mi necesidad, por tu debilidad, mi debilidad, y quitará esa fragilidad y pondrá el sustento necesario. Seguramente ahora aprendemos otra situación, que como hijos de Dios tenemos dos intercesores, uno que es el Hijo de Dios y otro es el Espíritu Santo, que nos ayuda a pedir como conviene. Cristo es el intercesor delante del tribunal del cielo, mas el Espíritu Santo
es el intercesor en las esferas del corazón. Amén. ¿Qué condición del apóstol Pablo? Él se consideraba como miserable, consideraba su vida perdida, pero ahora en función reconoce la virtud del Espíritu y dice, Él intercede por nosotros. Quienes tenemos necesidades, todos, somos nosotros, en la actual imperfección que hay en nosotros. Tenemos necesidad siempre de alcanzar lo perfecto. Y el Espíritu Santo de Dios intercede con gemidos. Y estos gemidos, la palabra gemidos, según la traducción, en su adjetivo de la palabra gemir, es la palabra hebrea que es aleletos, que significa justamente sin palabras. Gemidos que son sin palabras. Lo que Pablo quiere señalar aquí en esta verdad, en este principio, no es lo que no se puede expresar con palabras, sino que son gemidos que tienen un anhelo agonizante. Eso es lo que indica. Gemidos del espíritu, indecibles, o sea, son gemidos que son de agonía, ¿no? Por la creación y aún por la redención de los hijos de Dios. ¿Me están comprendiendo, hermanos? Son gemidos que tienen un anhelo de ser redimido, con agonía. Usted escucha una persona que tiene un clamor y esa persona puede tener un clamor superficial, pero cuando una persona agoniza, usted sabe de que esa persona es real, es sincero lo que hace, ¿no? Cuando una persona agoniza, usted siente compasión, siente dolor, y usted se suma en la acción de misericordia, usted se suma ante esa posición trayendo, sumándose a la agonía de la persona en el sufrimiento. Y por más, hoy vemos el mundo, hermano, cómo camina, y aún también la iglesia que se suma en esta frialdad, que muchas veces nos da de pensar si realmente hay un cuerpo cristiano que realmente ha sido redimido por la sangre de Jesucristo, que se compadece con aquel que llora con aquel que llora y se duele con aquel que se duele, que se ríe con aquellos que se ríen, que se goza con aquellos que están gozosos en el Señor. Vemos la condición de enajenados, que siempre buscan su propio beneficio, que no tienen un anhelo de agonizante, ¿no? Sin embargo, el Señor, a través de su Espíritu Santo, nos da a conocer que así nosotros también esperamos la redención de nuestros cuerpos en resurrección, con un anhelo que es agonizante. Vivimos en este cuerpo. Usted ha escuchado muchas veces las frases que dicen, en esta tierra estamos para sufrir. ¿Sí o no? ¿Escucha esa frase? Mientras que estemos en este cuerpo, el dolor estará sobre nosotros. La desesperanza, la angustia, la tristeza. Y nací para sufrir. Y hay algunos religiosos que catalogan, aún también imponen un título: si usted quiere dejar de sufrir, pare de sufrir. ¿Verdad? Ahora, la condición es que mientras que estamos en este cuerpo, como hijos de Dios, nosotros gemimos. Gemimos el ser redimidos por el Señor. Nuestra esperanza no está aquí en la tierra. Nuestra esperanza no está colocada y no debe estar colocada en las cosas que son efímeras. Todo lo que usted tiene, todo lo que usted ha recibido, todo lo que son bienes gananciales para usted o activos, quedarán aquí en esta tierra.
Usted de esta tierra no se llevará, usted ni yo se llevará algo de esta tierra. Todos, dice la Biblia, ha establecido que los hombres nazcan una vez y luego mueran. Y por lo tanto, después de la muerte, ¿qué esperanza tiene usted? Mi esperanza es ver cara a cara y estar delante de la presencia del Señor. ¿Cuál es su esperanza? ¿Es ver a su Señor y su Rey? Denle un fuerte aplauso al Señor. Esa es la esperanza gloriosa que tenemos. Gloria a Dios. Pero aún en este estado que nosotros permanecemos, tenemos una aflicción permanente porque vivimos en un cuerpo donde necesita ser redimido por el Señor. Y usted dice, Señor, ayúdame a ser perseverante hasta el fin. Señor, no quiero perderme por el camino. Señor, quiero estar siempre anhelando tu presencia, estar junto a ti. Ayúdame, Señor, y el Espíritu Santo intercediendo. Cuando nosotros gemimos, el Espíritu Santo aún también gime con anhelos agonizantes junto con nosotros. Porque ahí está la promesa, no os dejaré huérfanos. Dios nos ayuda. El Espíritu Santo está con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Ahora, debemos diferenciar, hermanos. Dijimos nosotros que el Espíritu Santo es el intercesor en las esferas del corazón. ¿Y a qué vamos a referirnos con esta palabra? El Espíritu Santo intercesor en las esferas del corazón. La actividad del Padre Dios, ¿no? Solo a Él le está reservado examinar el corazón. El Padre sabe, dice la palabra, cuál es la intención del Espíritu. ¿Cuál es la intención del Espíritu? Interceder para con nuestras debilidades. Los creyentes, conforme a la voluntad de Dios, pero aquel que escudriña los corazones, dice, sabe cuál es la intención del Espíritu. En el versículo 27 de Romanos 8 encontramos, ¿lo tiene? Dice, mas el que escudriña los corazones, o sea, ¿quién? Dios. ¿Amén? ¿Me sigue? Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Queridos amigos y hermanos, ¿puede el Espíritu Santo hacer algo que el Padre no sabe? No. Tenga presente, porque muchas veces hacemos del altar al Espíritu Santo una adoración que Él nunca merece. Tenga presente que todo lo que el Padre le indica lo sabe el Hijo y la acción del Espíritu Santo. Y por lo tanto, si el Espíritu Santo acciona en intercesión, es por voluntad del Padre Dios. Si vos te encontrás en esta noche, en este lugar, si el Espíritu Santo redarguye de pecado a tu vida y te ha dado una nueva condición de vida, es porque en la voluntad del Padre ya estaba existente la acción. Por lo tanto, en el corazón, Dios es el que escudriña los corazones, mira, examina los corazones, pero el Espíritu Santo de Dios conoce la intención que tenemos y por lo tanto nos ayuda en nuestra debilidad. Cuando oramos, colocamos el ejemplo. Siempre el Espíritu Santo acude a nuestra ayuda. ¿Por qué? Porque ve nuestra debilidad. También ve que vivimos, pero vivimos parcialmente en salvación, porque la salvación se concluye cuando estemos en redención eterna para con nuestro Dios. Entonces, vivimos en un cuerpo debilitados, vivimos en la necesidad de que el Espíritu Santo continuamente ayude a nuestra oración, intercede
por nosotros, porque aún también muchas veces se encuentra en nosotros la ignorancia. Ignoramos muchas veces en lo que pedimos. Y si no, le invito a que usted venga un día miércoles, ¿no? Donde las expresiones quizás faltan, pero el Espíritu Santo mira esa condición de nuestra ignorancia, de que no sabemos cómo pedir, y nos ayuda a interceder. También el Espíritu Santo intercede únicamente conforme a la voluntad específica de Dios. Volvamos al pasaje de Isaías. Isaías 55. Ahora miraremos otra dimensión. Isaías 55, 2. Gloria a Dios. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Mire la segunda parte que dice: oídme, abran sus oídos atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Vamos a dar vuelta a este pasaje. Para oír atentamente, comer bien y deleitarnos en nuestra alma, la palabra del Señor nos dice que es importante invertir bien, aplicarnos bien en lo que vamos a hacer. Cuando nos llama la atención a estar atentos, oír bien y deleitarnos en nuestra alma, eso es importante. Esa es una buena inversión. Pero hay una pregunta allí anticipada que dice: ¿por qué ustedes gastan el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Si usted diría gastar en lo que no es pan, ¿qué significa gastar en lo que no es pan? Cuando usted no invierte bien, espere un fracaso. Y la palabra lo que dice en Isaías dice: tengan bien presente que las cosas que ustedes invierten en condición de este mundo, las cosas que pertenecen a este mundo, eso no es un pan que pueda alimentar. No es el pan apropiado que sacia el alma, porque ese es el pan de la mentira. Y el padre de mentira es Satanás. Por lo tanto dice, ustedes deben invertir correctamente, no gasten el dinero, no gasten sus energías, porque cuando hablamos de dinero, hablamos de tiempo. Usted trabaja y usted, para recibir la paga, su salario, usted dedica tiempo de su vida. ¿Me está comprendiendo, hermano? Y ese tiempo que usted dedica, pasarán 30, 40, 60, 90, 100 años quizás para algunos que Dios le da vida longeva. Pero en ese tiempo usted ha sabido apreciar los momentos donde usted ha invertido bien su tiempo. Y dice, cuando mira para atrás, ha sido provechoso, ha sido importante vivir y disfrutar. Ha sido placentero, nos hemos deleitado juntamente con su familia, su esposa, sus hijos. Nos deleitamos en lo que hemos alcanzado por gracia del Señor, porque hemos sabido invertir correctamente. Por lo tanto, el Señor dice, ¿por qué ustedes malgastan el dinero en lo que no es pan? Dice, en aquello que no alimenta, no da un verdadero alimento apropiado. Mire lo que dice Proverbio 20:17. Proverbios 20:17. Dice así: sabroso es al hombre el pan de mentira. Dice, pero después su boca
será lleno como cascajo. Le es sabroso en el momento, gustoso, pero luego eso se transforma, la boca como que está llena de arena, llena de cosas que no le dan un verdadero sabor, no sabe distinguir. Ahora la realidad es ver cuál es el verdadero pan. En lo que no es pan dijimos que es pan de mentira y sabemos su origen, pero ahora el verdadero pan, en Juan 6, 32 al 35, hay una palabra que muchos de nosotros conocemos, dice, porque el verdadero pan de Dios es aquel que descendió del cielo, y dice, Él sí, dice, da vida al mundo. ¿Quién te da vida abundante? ¿Quién? Jesucristo. ¿Quién es? El Hijo de Dios. Este sí es el verdadero pan que descendió del cielo. Querido hermano, usted, apelo a la inteligencia sabia de todos ustedes. ¿Dónde usted pone su inversión? ¿En el pan de la mentira o en el pan de vida que es Cristo Jesús? ¿Por qué malgastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que nos sacia? El verdadero pan representa a Jesucristo, el Salvador, nuestro Salvador, que nos invita a cada uno de nosotros a que aceptemos su misericordia y las promesas que son firmes del pacto eterno de Dios para con nosotros. ¿Saben? Así como el apóstol Pablo decía, en mí no hay nada bueno, también nosotros debemos decir, y digo en esta noche para mí mismo, no hay ni merezco tantos favores, no hay nada en nosotros que merezca tal y tantos favores, pero Cristo ha sido propicio para nosotros como don inefable. Pablo decía, solamente Cristo me es suficiente, solamente Cristo hace que pueda alcanzar las bendiciones, solamente Cristo es aquel que nos colma de beneficios, solamente Cristo y a través de su Espíritu Santo podemos tener comunión por la intercesión del Espíritu Santo que clama para con nosotros con gemidos indecibles, en un anhelo profundo, ardiente. La gracia de Dios, el don inefable que Jesús ha traído para con nosotros. Allí en 2 de Corintios, vaya conmigo por favor, 2 de Corintios, capítulo 9, verso 15. Aleluya. 2 de Corintios capítulo 9, versículo 15. Dice así: gracias a Dios por su don inefable. En el versículo 14 anterior dice, asimismo en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Cristo es el regalo de Dios. Amén, iglesia. Cristo es lo más para nosotros. Cristo es lo que necesitamos. Cristo es nuestra ayuda propicia. Cristo es nuestro general y nuestro guía. Cristo es el que nos muestra lo que debemos hacer. Cristo es aquel que nos capacita. Cristo es el jefe y nuestro deber es obedecerle. El Espíritu Santo, como intercesor en ayuda a nuestras debilidades, siempre nos guía a Jesucristo. Amén. Por lo tanto,
miremos estas dos condiciones en esta noche. Somos débiles, necesitamos de la ayuda de Dios. Su Espíritu Santo está a nuestra disposición de guiarnos al Padre, de mostrarnos a Cristo y de hacer que, mientras que vivamos en esta tierra, podamos vivir caminando hacia la perfección que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la meta para alcanzar a nuestro Padre Dios. Amén. Ojalá que en esta noche puedas decir, como el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo. ¿Cuál es tu deseo? Quizás hayas abrazado una religión, que hay muchas, y puedas sentirte que estás creciendo, pero recordate esto, que en la condición somos pecadores, somos débiles y necesitamos de la vida de Jesucristo a través del Espíritu Santo que nos ayuda en nuestras debilidades. Amén. Yo necesito del Espíritu Santo de Dios y necesito de Cristo mi Señor. ¿Usted necesita? Póngase en pie, por favor, en esta noche.